¿Qué tal amigos? Nos saluda una vez más su amigo Eric. En esta ocasión vamos a ver un pequeño tutorial sobre cómo redactar en WordPress, es decir, cómo crear un artículo en WordPress y que este artículo tenga algunos toquecitos de SEO para que sea considerado un contenido de alta calidad. Como bien sabemos, WordPress es una de las plataformas que nos ayuda bastante en lo que es en la creación de sitios web. Aunque esté satanizado por muchos programadores, es decir, que no les gusta usarlo, que prefieren crear sitios web desde cero, es decir, en HTML, programando línea por línea. WordPress es una buena herramienta, buena plataforma para desarrollar sitios web y dedicarnos a otras cuestiones como es el marketing, otras cuestiones en general. La ventaja que tienes, que si eres un programador y estás trabajando en WordPress, es que, por ejemplo, una persona que no sabe absolutamente nada de programación va a tener que pelearse en esta sección de los plugins. ¿Para qué? Para que su plataforma o su sitio web tenga un mayor funcionamiento y haga lo que la persona requiere. En cambio, si tú eres un programador, alguna cuestión que pues a lo mejor no te parezca o que tengas que corregir, al ser programador puedes pelearte tú con el código fuente o código bruto o las líneas de código, también conocidas en este mundo de la programación. En pocas palabras, tú puedes programarlo, te puedes meter directamente con las líneas de código y no habrá tanto problema y no tendrás que quebrarte tanto la cabeza en estar buscando plugins, estar actualizando esos plugins, porque por lo regular los plugins luego a la hora de actualizar trae unas consecuencias a veces positivas y a veces negativas, pero esa es otra historia. Muy bien, pues en esta ocasión vamos a crear un artículo para un sitio web, en este caso en Deblotech. Vamos a crear un pequeño artículo y vamos a ver más o menos cómo es que se construye este artículo. Bien, bueno, pues como vemos aquí estamos en nuestro escritorio de WordPress, en este caso el escritorio de Deblotech de WordPress. Tenemos esta barra lateral. En esta barra lateral, repito, tenemos varias opciones de herramientas. Por ejemplo, si queremos crear una página web, pues nos vamos a la sección de Elementor. Elementor pues va a ser una buena herramienta para crear nuestras páginas web, darles nuestro estilo personal y que tengamos nuestro propio sello, nuestro propio blog, vaya la redundancia. En esta ocasión pues nos vamos a hablar de Elementor. Vamos a hablar sobre cómo crear un artículo. En este caso también quiero hacer referencia sobre este plugin que se llama Rank Math, que es el que nos va a ayudar para que este artículo quede bien y con esos toquecitos de SEO para que sea considerado por el motor de búsqueda como un artículo de calidad. Muy bien, entonces nos vamos aquí a la sección que dice entradas. Aquí, si lo vemos, nos muestra otro submenú donde dice todas las entradas, añadir nueva entrada, categorías y etiqueta. En esta ocasión pues le vamos a dar aquí en añadir nueva. También es importante que cuando creas un artículo es importante, te vuelvo a repetir, que escojamos una palabra clave que hará más fácil también al motor de búsqueda que lo indexe y sea considerado a la hora de los resultados de búsqueda. Bien, pues como vemos nos abre otra paginita donde pues nos da la estructura básica de un artículo. Aquí por ejemplo si presionamos en este botón nos dará la estructura o los bloques que queramos ir poniendo en nuestro artículo. Por ejemplo, un salto de página, una sección de párrafo, una sección de encabezado. Pero hay que recordar que los encabezados siempre tienen una jerarquía, desde el más importante H1, después va a ir disminuyendo H2, H3 y así va la jerarquía de encabezados. Después tenemos añadir imágenes, añadir listas, añadir una cita, por ejemplo, si quieres, no sé, crear una frase célebre con una frase célebre que dijo hay una persona famosa, esta es una muy buena opción para agregar esa frase. Tenemos el diseño del bloque, o sea, cómo lo queremos poner, si queremos poner una sección en 2 bloques, en 3 bloques, una sección más grande que otra, en fin. Aquí tenemos también la sección de tablas, donde podemos poner tablas informativas. Si bajamos un poquito más, tenemos la sección de bloques comunes, sobre lo que ya mencionábamos, párrafos, encabezados, imágenes, citas, listas, Caldera Forms, que es otra buena opción para crear formularios, galería de imágenes, audios, videos,
queremos subir algún archivo o cubrir algo. Tenemos también la sección de formatos, como lo que ya mencionábamos anteriormente, las tablas. El código. Esta sección para un programador va a ser algo atractivo, ya que aquí podemos insertar un código de HTML. Por ejemplo, si queremos, no sé, poner una pequeña modificación a una cierta sección, aquí lo podemos hacer. Metemos las líneas de código HTML y en inmediato la plataforma lo reconocerá. También aquí tenemos el HT personalizado, donde podemos hacer varias modificaciones personalizadas. Y en fin, tenemos widgets incrustados. Los incrustados obviamente aquí, por ejemplo, poner Twitter, sección, un video de YouTube, de Instagram, Facebook, en fin, incluso hasta de Spotify. En fin, tenemos varias opciones con este botoncito que se llama añadir un blog. Aquí pues tenemos el título principal, el título que es que va a llevar nuestro artículo, y pues de aquí en fuera sería la estructura de nuestro artículo. Si nos vamos de este lado, tenemos esta sección que dice documento, donde pues tenemos las opciones que marca en general el documento, por ejemplo el estado y visibilidad, la categoría que pertenece el artículo. En este caso pues las categorías se configuran desde el escritorio de WordPress. Tú vas a decidir qué categorías poner para tu sitio web a que esté enfocado. Por ejemplo, este sitio que está enfocado lo que es diseño, marketing, programación y todo esto, pues tenemos las categorías de diseño, negocio, inclusive sin categoría, WordPress, en fin, esto ya es aparte. Tenemos la imagen destacada. La imagen destacada se podría decir que es la miniatura que va a presentar el artículo cuando lo busquemos en Google. Cuando buscamos un artículo en Google o algo así, siempre nos va a entregar una descripción y también una imagen. Entonces esta es la que se va a encargar de entregar esa imagen, algo que va a hacer reconocer tu artículo. Tenemos aquí esta parte que se llama el extracto. El extracto es la sección donde prácticamente vas a hacer no un resumen como tal, pero sí vas a platicar más o menos de qué trata tu artículo. Y aquí es importante también redactarlo de cierta forma, o sea, es decir, redactarlo como si se lo estuvieras platicando a otra persona, por ejemplo, a tu mejor amigo, a tu papá, a tu mamá, a algún familiar. Ese es uno de los secretos de la redacción SEO. Tenemos la sección de comentarios, atributos de entrada, el join chat. Pues aquí el join chat básicamente es para que pongas tu número de WhatsApp, pongas un mensaje de llamada a la acción y un mensajito, y aquí sí decides si que se mantenga visible tu WhatsApp o no. Es decir, cuando le damos en esta sección que estoy apuntando aquí con mi mouse, si escogemos esa opción, nos va a salir a un lado el botoncito de WhatsApp. Y tenemos otras, por ejemplo, que estos ya son ajustes para la página. Esto pues no nos vamos a meter mucho porque ya es meterse con el diseño de la página. Algo que pues yo recomiendo que si quieres hacer el diseño de páginas, pues te vayas mejor con Elementor. Resulta un poquito más fácil editar con Elementor que hacerlo desde aquí. Se puede hacer desde aquí y desde Elementor, pero es mejor hacerlo desde Elementor. Pero esa ya es otra historia, como te vengo mencionando. Si nos vamos al bloque, tenemos, por ejemplo, en esta ocasión que tenemos seleccionado esta parte, es un bloque de párrafo, lo identifica como un bloque de párrafo. Y aquí tenemos, por ejemplo, ajustes del texto, tamaño por defecto, y aquí tú estableces qué tamaño quieres que tenga ese párrafo. Puede ser pequeño, normal, medio, grande, enorme, inclusive personalizado. Es decir, que le puedes dar el tamaño ideal para que quieras que tenga ese tipo de contenido. Eso es hablando exclusivamente sobre el bloque párrafo. Tenemos ajustes de color, es decir, de qué color quieres que salga ese texto, y el avanzado, que es meter una clase CSS adicional. Es igual algo muy conveniente para un programador, porque pues si eres programador y quieres ponerle un poquito de estilo que a lo mejor WordPress no tiene, pues le ponemos un CSS y lo incrustamos y todo listo queda con tu sello personal el artículo. Muy bien. En esta sección que tenemos aquí
Esta sección, como lo había mencionado al principio, es la sección del Rank Math, que es lo que nos va a ayudar para que nuestro artículo tenga esos toquecitos de SEO. Esta sección va a ser de gran ayuda para que tengamos nuestro artículo más optimizado. Muy bien. Bueno, ahora nos vamos a ubicar en esta sección que ya les había mencionado, que es la sección del plugin de Rank Math. Aquí, como podemos ver, tenemos varias subsecciones. Por ejemplo, la general. Tenemos esta sección de aquí, que es la sección de avanzado, donde pues podremos meter varias opciones avanzadas para nuestro artículo, vaya la redundancia. Tenemos esta sección que es la de esquema, qué tipo de esquema es el que le queremos dar a esta entrada. Por ejemplo, si es un artículo, un libro, un curso, un evento, entrada de trabajo, música, persona, en fin. Aquí tenemos también el encabezado y la descripción. Y el tipo de artículo, por ejemplo, artículo, entrada de blog, artículo de noticias, etcétera. Aquí ya es cuestión propia. En esta ocasión, vamos a dejarlo así, no le vamos a mover nada. Y aquí es para, pues se puede decir que prácticamente cómo se vería este artículo si lo compartiéramos en alguna red social. En este caso, en Facebook o en Twitter. También nos da la opción general de cómo la opción general del snippet, pero aquí en esta se hace más referencia a lo que es publicar este artículo en alguna red social. Pero de igual forma no nos vamos a meter con eso, nos vamos a meter más con la configuración general. Como vemos aquí tenemos una sección que nos dice Edit Snippet. ¿Qué es esto? Básicamente aquí es cómo se va a mostrar tu artículo. Más bien te va a dar una vista previa de cómo va a presentar Google tu artículo. Es decir, por ejemplo, abrimos una nueva pestaña, bueno, lo que carga. Bueno, aquí tenemos nuestra nueva pestaña. Vamos a poner, no sé, algún título. Por ejemplo, agua de melón y mango, que es una de mis búsquedas. Aquí esperamos a que cargue. Y aquí tenemos, por ejemplo, los resultados de búsqueda. Pero, por ejemplo, aquí nos está entregando el título de la entrada, su descripción, la fecha en que fue publicada, y a su vez también su URL. Como vemos, obviamente si nos metemos le damos clic a alguno de los resultados, pues nos va a dirigir a pues esa página, ¿no? Pero en esta ocasión, bueno, es lo que se refiere más que nada esta parte, el snippet. Cómo se va a ver tu artículo cómo lo va a presentar Google ante los usuarios. Es una gran ventaja que también tiene esta plataforma, el Rank Math. Te va a decir cómo se vería. Incluso aquí te da la opción de cómo se vería en una computadora, un ordenador, y cómo se vería desde aquí, desde un celular, desde un móvil. ¿Va? Muy bien. Tenemos aquí la palabra clave. La palabra clave es, como te decía hace un rato, la palabra con la que va a ser identificable tu artículo. En este caso vamos a poner una palabra clave. Vamos a poner esa va a ser nuestra palabra clave. Redactar en WordPress, inclusive ya la identifica, la seleccionamos y listo. Esa va a ser la palabra clave que va a identificar a nuestro artículo. Incluso aquí te da la ventaja de poner como mínimo, si no mal recuerdo, 5 palabras clave. Obviamente siempre va a haber una que va a destacar de las demás, y esa que va a destacar de las demás es la que tiene que resaltar a lo largo del artículo, y en unos momentos verás a lo que me refiero. Y por ejemplo, si vamos bajando, aquí tenemos otro submenú, se podría decir, de las características que debe de cumplir el artículo para que sea considerado un artículo de calidad. Por ejemplo, aquí notamos este botoncito del Rank Math que está en rojo, e inclusive dice 2 de 100. Entre más cercano esté este número al 100, va a ser nuestro artículo más optimizado. Es decir, si alcanzamos por ejemplo un 93 o un 95, quiere decir que nuestro artículo es muy bueno y que es de alta calidad. Inclusive esta partecita de aquí se va modificando.
va pasando de un color rojo a un color amarillo y a un color verde. Ya cuando llega a un color verde ya quiere decir que tu artículo está del otro lado y es un artículo de alta importancia. Por lo regular siempre lo pasa, bueno, siempre pone color verde en el número 81, es decir, del 80 para arriba. ¿Y cómo vamos a ir incrementando esa puntuación? Pues tenemos aquí esta sección, estas secciones que hay que irlas cumpliendo se puede decir que al pie de la letra para que vaya incrementando esa puntuación y sea considerado el artículo de alta calidad. Por ejemplo, tenemos esta sección que dice SEO básico y tenemos, por ejemplo, la palabra clave objetivo no aparece en el título SEO. Tenemos añade la palabra clave objetivo a tu descripción SEO, usa la palabra clave objetivo en la URL, usa la palabra clave objetivo al principio de tu contenido, usa la palabra clave objetivo en el contenido y el contenido debería de tener 600 a 2500 palabras de largo. Muy bien, esta sección ¿dónde entraría esta sección? Entraría en esta parte del snippet, es decir, la palabra clave objetivo no aparece en el título SEO, es decir, que la palabra clave debe de aparecer en esta sección. Si no mal recuerdan, también tenemos otro punto, que dice que hay que añadir la palabra clave objetivo a la descripción SEO, es decir, a esta parte. Si añadimos aquí nuestra palabra clave, aquí también se va a incrementar nuestro puntaje. También tenemos la opción que dice usa la palabra clave objetivo en la URL, es decir, el enlace permanente. ¿Cuál es el enlace permanente? Si lo vemos desde aquí, es esta. Por ejemplo, la casa de jerónimo.com y que creen, esta es la palabra clave, agua de melón y mango. ¿Va? Tenemos también la que dice use la palabra clave objetivo al principio del contenido. Eso es básicamente que cuando estés redactando tu artículo menciones esa palabra clave al principio del artículo. Si lo haces, tu puntaje se va a incrementar. Y tenemos la última que dice que ese contenido debería de tener de 600 a 2500 palabras de largo. Esta sección pues prácticamente te está diciendo cuántas palabras debe de tener tu artículo. De hecho aquí lo marca, dice que debe de ser de 2600 a 2500 palabras. Aquí la ventaja es que no vas a tener que estar contando palabra por palabra. Por ejemplo, vamos a escribir unas cuantas palabras. Por ejemplo, aquí estamos redactando unas cuantas palabras. Y si se dan cuenta, en el submenú va haciendo el conteo. Por ejemplo, el contenido tiene 9 palabras de largo. Inclusive si no puedes, o quieres, o se te pasa o olvidaste dónde identificar el contador de palabras, aquí también tiene un contador, es decir, en la estructura del contenido, que es este simbolito con un círculo y un signo de admiración. Lo apretamos y aquí dice el número de palabras que llevamos. Aquí nos está diciendo que llevamos 9 palabras. También esta sección nos va diciendo cuántos encabezados vamos poniendo, el número de párrafos y el número de bloques que vamos utilizando. Esta sección pues, obviamente va a ir creciendo dependiendo de los encabezados, el número de párrafos y el número de bloques que vayas utilizando, al igual que el número de palabras. En esta ocasión pues vamos a borrar estas palabras y ya después vamos a ir redactando poco a poco el artículo. De hecho, un tip que te puedo dar para que tu artículo llegue casi al 100% es que tu artículo debe de sobrepasar las de 2000 a 2500 palabras para que sea considerado ya un artículo, tu artículo tenga un puntaje de casi 100. Debe de sobrepasar las 2500 palabras para que sea considerado así. Inclusive puedes redactar el artículo de 600 palabras, pero por cuestiones del RACMAT y del plugin como está configurado, pues no lo va a considerar con una calificación de 100. Pero lo más óptimo es llegar a lo más cercano al 100. Si llegas a un 94, 95, pues es algo aceptable. Muy bien, esto se refiere a lo que es en esta sección de lo que llamamos SEO básico. Tenemos aquí la sección que dice adicional. Por ejemplo, aquí tenemos la sección que dice use la palabra clave objetivo en los encabezados como H2, H3, H4. Por ejemplo, este es el título principal, no hay que confundirlo. Este título es una etiqueta para los programadores H1, es decir, es el principal.
Por ejemplo, si queremos incluir esta palabra clave en otro de los encabezados, debemos de añadir una etiqueta o un bloque de encabezado, no importando si es H2 o H3 o H4, pero debe de aparecer la palabra clave en ese tipo de bloque, es decir, en un encabezado. No importa cómo incluyes esa palabra clave, pero el chiste es que debe de, bueno, a lo que me refiero es que no importa cómo pongas esa palabra, es decir, en una combinación especial. Por ejemplo, puedes poner cómo redactar en WordPress, en el caso que estamos hablando de la palabra clave de redactar en WordPress, puedes ponerla así y el plugin lo va a identificar en los encabezados y así puedes incrementar también tu calificación. Añade una imagen con tu palabra clave objetivo con el texto alternativo. Aquí pues básicamente se trata de poner una imagen como ya te dije de aquí, podemos poner imágenes y en un momento te voy a mostrar cómo poner esa imagen y cómo poner en el texto alternativo la palabra clave. Si ponemos ese puntito, con ese punto nuestra calificación también va a aumentar de manera considerable. Aquí este es otro punto muy importante para lo que es el SEO. La densidad de palabra clave es de 0. Trata de moverte en torno a una densidad de palabra clave de 1%. Incluso aquí te están diciendo el porcentaje que debe de aparecer la palabra clave a lo largo de tu artículo. Como sabemos, pues ahorita de hecho ya está hasta penado si repetimos así un número excesivo de veces nuestra palabra clave. Entonces lo que hace el Rank Math es que te va diciendo cuántas veces vas repitiendo esa palabra clave. Puede ir diciéndote que vas poniendo una vez, 2 veces, 3 veces, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive hasta 50 veces si llegas a poner la palabra clave, lo detecta. Pero aquí lo importante es que debe ir en proporción al número de palabras que vayas escribiendo. Es decir, si tienes un artículo aproximadamente de 2.400 palabras, tu palabra clave para que sea considerada, bueno, este punto sea considerado verde, o sea que sea positivo, la palabra clave debe de aparecer aproximadamente 36 veces, que es como sacando cuentas arriba del 1% más o menos. Más o menos, haciendo un pequeño cálculo. La verdad no sé, no soy muy buena en matemáticas. También la ventaja es que este puntito también te va a indicar cada vez de que te sobrepases con la palabra clave. Es decir, si tienes un artículo, bueno, una redacción o algo redactado de 100 palabras y tu palabra clave la estás repitiendo 10 veces, este puntito se va a volver a poner rojo y te va a decir que tu densidad de palabra está por arriba de lo permitido. De hecho, aquí, por ejemplo, te pone 0, pero por lo regular lo va presentando en porcentaje, es decir, 0.98, 1.96, etc. Lo ideal para que esa tasa se quede estable es del 1.50, más o menos 1.5, para que esté estable esa, ¿cómo lo podemos decir? Ese número de veces que vas a repetir la palabra clave. Si llega al 2, como que ya estás al límite, pero si pasa del 2.5 y ya vas al 2.98, te estás pasando del número de veces en que debes de repetir esa palabra clave. Por ejemplo, aquí tenemos también este punto que dice, la URL tiene 28 caracteres de largo. Enhorabuena. En esta ocasión, aquí pues ya lo pone de verde, ¿por qué? Porque aquí el snippet nos está entregando, se puede decir que una URL pues de base. Obviamente esta URL la tienes que poner tú, como te había mencionado, de acuerdo al título que crees y de acuerdo a la palabra clave. Pero por lo regular debe tener como mínimo 25 caracteres más o menos para que este puntito sea considerado de acá verde. Por ejemplo, la URL tiene 28 caracteres de largo, lo considera bueno. En esta sección nos dice también que lo que hace referencia a los enlaces externos e internos. Es importante que tu artículo deba de tener enlaces externos e internos. Los externos que hacen atraen a un mayor tráfico de usuarios, y por lo regular te recomiendo que si pones un link externo, que trata de que sea un link bien posicionado, es decir, de alta relevancia y que tenga buena popularidad. Y también a lo que se hace referencia también a los links internos, es decir,
Si tienes artículos en tu blog ya puestos, pues es conveniente enlazar esos artículos al nuevo artículo que estás construyendo. Si no tienes artículos en tu blog y estás redactando por primera vez tu primer artículo, vaya la redundancia, pues este punto va a ser muy difícil de que se cumpla. Muy bien, y aquí tenemos otra que dice: no has usado esta palabra clave objetivo A, que es haciendo lo mismo, repitiendo lo anterior. La palabra clave es la palabra clave. Aquí radica más sobre palabra clave. Esta sección, lo que dice adicional, hace más referencia a lo que es la palabra clave, las imágenes y los links. Tenemos la legibilidad del título. Por ejemplo, la palabra clave objetivo no aparece al principio del título SEO. De hecho, aquí ya te está dando un buen tip para que tu título sea llamativo ante las masas. Es decir, trata de poner un título con la palabra clave al principio. Así el motor de búsqueda le es más fácil y aparte Google lo considera como atractivo. Y también nos da esta opción que dice: el título SEO no contiene un número. Este es otro buen tip. Los títulos que tienen o algún número, ya sean 3 o un 1 o el número que sea, son considerados atractivos para el público usuario, y el Rank Math los incluye y los pone como puntos a favor. Obviamente aquí están en rojo, pero ahorita poco a poco los vamos a hacer que se pongan en verde para alcanzar y tratar de llegar al 100%. Y tenemos esta sección que dice legibilidad de contenido. Esta que dice que es la tabla de contenidos es un plugin propio de WordPress, pero esto ya es otra configuración aparte. Por lo regular, igual recomiendo que si estás trabajando con WordPress trates de tener esta tabla de contenidos. Por ejemplo, aquí también nos dice agregar párrafos cortos, es decir, que no pongamos, como vulgarmente les dicen, una Biblia, es decir, textos así bastante largos, párrafos bastante largos, porque incluso aquí mismo nos está diciendo que son hacen menor la experiencia de usuario, es decir, ahuyenta al usuario, lo consideran aburrido, y hace que tengamos una tasa de rebote más alta. Y por último nos dice añade unas pocas imágenes y o videos para hacer tus contenidos atractivos, es decir, poner siempre imágenes, videos o lo que sea, pero para que tu artículo sea atractivo y no sea tan aburrido para tu usuario. Muy bien, esto es a grandes rasgos, todavía falta hacer la redacción. Muy bien, vamos a atacar la primera sección, que es la de edit snippet o editar el snippet. Vamos a empezar con el título. Por lo regular, igual yo recomiendo o se recomienda que pongamos un emoticón. Un emoticón hace también que sea atractivo el título para los usuarios. Puede ser de medallita o el triangulito. Aquí te lo dejo a tu consideración, y ahora sí que es una manera de poner tu propia marca personal. Ahora vamos con el título. Poner un título. Si recordamos lo que habíamos hablado antes, vamos a tener que poner la palabra clave en el principio. Por ejemplo, podemos poner este es hacer nuestro título. De hecho, aquí tiene el autocorrector, y si nos damos cuenta estamos poniendo la palabra clave, es decir, redactar en Word, y estamos poniendo el número que nos estaba aconsejando poner en una de las secciones de los puntos a calificar del Rank Math. Aquí también te recomiendo que uses signos de admiración. Signos de admiración, ¿para qué? Para que lo hagas más atractivo, como que es algo importante. Es también importante utilizar palabras de poder. ¿Para qué? Para que también llamemos la atención del usuario. Por ejemplo, útiles no es una palabra de poder de alto impacto, entonces podemos cambiarle con geniales, y es una palabra más de poder. De hecho, inclusive aquí, esta barrita que vemos aquí nos va diciendo el medidor de los caracteres. Por ejemplo, el límite son 60 y estamos apenas en el límite, por ejemplo 53, lo cual es muy bueno. Ahora nos vamos a esta sección que dice que es la del enlace permanente. Aquí debemos de poner de nuevo la palabra clave. ¿Para qué? Para que subamos nuestra calificación y incrementemos más nuestro artículo optimizado.
yo recomiendo que pongamos así como tal el título. Por ejemplo, como aquí es importante recordar que aquí no hay espacios, entonces para poner un espacio debemos de poner un guión. Ponemos prácticamente casi el mismo título. Igual no hay mayúsculas ni minúsculas. Ok, ahí está. Ya tenemos la palabra clave. Y no es el título como tal, pero da referencia a lo que estamos hablando. Y llegamos a la descripción del artículo, es decir, cómo está siendo presentado el artículo, bueno, como va a presentar Google el artículo, es decir, esta partecita de aquí, toda esta partecita de aquí, ¿va? En este caso igual yo te recomiendo que le pongamos un emoticón, en este caso yo voy a poner el de la medallita, y tratemos de poner una descripción atractiva con palabras de poder y que el usuario diga, este es lo que estoy buscando, por ejemplo. Aquí esto, por ejemplo, estamos utilizando la palabra increíbles. Aquí me equivoqué, ponemos esta, ponemos otro signo de admiración y le ponemos la palabra clave. Muy bien, corregimos los errores. Ok, muy bien, tenemos ya se puede decir que una descripción agradable. Muy bien, de hecho igual aquí igual tenemos nuestra barrita de medidor de caracteres que nos llega a marcar hasta 160, pero analizando un poco el algoritmo de Google, por lo regular la descripción luego la corta a partir de los 130 caracteres, es decir, si tu descripción tiene más de 130 caracteres la va a cortar. De hecho aquí nos damos cuenta, de hecho estas descripciones que hay aquí pues no creo que tengan las 160 que está diciendo aquí el RACMAT. De hecho hasta parece menor y por lo regular son de 127 a 130 caracteres para que aparezca nuestra descripción aquí, ¿va? Entonces volvemos acá y le podemos meter un poquito más diciendo, y de hecho ya queda con uno de 110 que es aceptable, y ya lo único que hacemos aquí es cerrar. Y si nos damos cuenta del rojito que teníamos, si se dieron cuenta que era 6, ahora pasamos a un 55 y de hecho vean, ya se ve mejor, se ve hasta bonito. De hecho le ponemos otra vez aquí al edit snippet y ya aparece bien todo lo que acabamos de hacer. Inclusive lo podemos ver como mencionaba anteriormente, como si fuera un ordenador. De hecho aquí está, miren, como si estuviéramos escribiendo desde el ordenador o desde un móvil. Así va a aparecer desde un móvil. Muy bien, cerramos aquí. Y vuelvo a repetir, si se dan cuenta ya apareció a un número 55, es decir, ya avanzamos en calificación. Por ejemplo, estamos cumpliendo con la palabra clave en el título SEO, la palabra clave dentro de la descripción SEO, la palabra clave dentro de la URL, el que ya mencionamos anteriormente de los caracteres de largo de la URL. Está igual la que no has usado la palabra clave objetivo antes también se está cumpliendo, que es básicamente lo mismo de la palabra clave. La legibilidad del título, estamos cumpliendo con estos dos conceptos que estábamos mencionando antes, que es la palabra clave en el título SEO y usar el número, y estos pues van saliendo conforme vayamos redactando. Bueno, pues si se dan cuenta pues ya avanzamos un poco al artículo, ya pusimos igual el título, se dan cuenta pues es casi exactamente lo mismo que pusimos en el snippet, y pues empezamos aquí a redactar. Si se dan cuenta, hace ratito estaba una calificación, si no mal recuerdo, de 50-55, ahora avanzamos ya hasta un 64, por ejemplo. Y algo que quería mencionar y que hacía mención sobre la repetición excesiva de las palabras clave. Por ejemplo, aquí está. La palabra clave está muy alta, aquí no está el porcentaje de densidad, que es de 2.72, que es una tasa alta. Entonces pues debemos de considerar que no debe de tener una tasa de número de repetición de veces tan alta. Habíamos dicho que a lo mucho al 1.5. En este caso tenemos redactados
147 palabras, entonces nuestra palabra clave aparece 4 veces, lo cual pues es más que obvio que es muy alto. Entonces pues, tenemos que agregar más palabras. Por ejemplo, aquí ya agregamos más palabras y nos lo bajó a 2.44, que es lo que estábamos mencionando anteriormente, que no debe de sobrepasar del 2.5. Al aumentar el número de palabras, bajamos la cantidad o la densidad de los números de veces que debe de aparecer la palabra. En este caso pasamos a 164 palabras y nos marca un porcentaje de 2.44, es decir, 4 veces aparece la palabra clave. Eso hay que siempre tener algo muy en cuenta en ese aspecto. Muy bien, ¿cómo fuimos avanzando en el número de calificación? Pues fue sencillo, esos puntos ya estaban cubiertos, estos ya. Este punto se va a cumplir pues hasta que tengamos una redacción de 600 palabras. Por ejemplo, este es el primer punto que cumplimos, que ya mencionamos, que es la repetición de palabras. Y cumplimos también estos dos puntos, que es la de la palabra clave en el título SEO y el número del SEO. También nos estamos cumpliendo otro punto muy importante, que es el uso de párrafos cortos. Si se dan cuenta, tenemos párrafos de 1 o 2 renglones, y a lo mucho 3. Son párrafos muy cortos. No es válido pues poner párrafos así extensivos, por lo que mencionamos anteriormente, hacen que el usuario se aburra y por ende pues se vaya, y así pues tenemos una tasa de rebote mucho mayor. Muy bien, ahora vamos a pasar a poner la imagen destacada. En este caso nos vamos aquí al simbolito del engrane, que es el de ajustes. En este caso seleccionamos la pestaña de documento, que es el documento en general, y nos vamos a esta sección que dice establecer imagen destacada. Cuando le damos a esa opción, nos va a aparecer las imágenes que se han subido a nuestro servidor, y en este caso el servidor de Bibliothec. Si no tienes ninguna imagen, en este caso tendremos que irnos a la sección de subir archivos. Pero antes de eso, es válido que bajes imágenes de internet, no tiene nada de malo. Solo hay que tener en cuenta a que algunas imágenes están sujetas a derechos de autor. Es decir, hay imágenes que cuando un diseñador las hace, les pone su autoría. Y si tú llegas a poner una de esas imágenes en tu página web o en artículos, te estarías metiendo en unos problemas de ¿cómo le llaman? Del copyright, es decir, de autoría. Como hay varias maneras de distinguir si una imagen está sujeta o no a derechos de autor. Una es la básica, checar que la imagen no tenga marcas de agua. Hay imágenes que tienen ya sus marcas de agua y por ende pues esas imágenes no nos conviene meterlas a nuestro sitio blog. Una vez que ya se haya cubierto esta opción de que no tenga marcas de agua, se puede bajar la imagen, pero hay que tener cuidado. Cuando descargues tu imagen, siempre checa en los detalles de la imagen. Por ejemplo, seleccionas la imagen, le das clic derecho, te das a las propiedades, le das en la sección de detalles y te vas a esta sección donde dice autores, fecha de captura, nombre del programa y fecha de adquisición y el copyright. Si esta sección tiene datos, esa imagen está sujeta a derechos de autor. Por ejemplo, esta imagen tiene una fecha de captura que fue en el 2014, incluso hasta nos dan la hora, y el nombre del programa que fue modificado, que fue en el Photoshop. Entonces ese tipo de imagen no nos conviene subirla a nuestra página web o en este caso a nuestro artículo, y más si tiene datos en esta sección que dice copyright, mucho menos. ¿Por qué? Porque como mencionamos, nos metemos en problemas de derechos de autor. Entonces este tipo de imágenes no nos sirven. Siempre hay que buscar imágenes que no tengan derechos de autor. Por ejemplo, vamos a checar esta, nos vamos otra vez a detalles y como vemos no hay ningún dato sobre autores, fechas de captura ni nombres de programa. Este tipo de imágenes está permitido usarla para que no tengas problema en esta cuestión de derechos de autor. También fíjate que tus imágenes no sean muy pesadas para que tu sitio, tu artículo o en este caso la página web no se tarde mucho tiempo en cargar. Si tu página web o tu artículo tarda mucho tiempo,
o es decir, su tiempo de carga es bastante largo, va a aburrir al usuario y eso hará que tu usuario se vaya. Y volvemos a repetir, la tasa de rebote incrementa. Por lo regular siempre trata de que sean imágenes de, ¿cómo le podemos decir? De poco peso. Es decir, por ejemplo, esta pesa 37.1 kilobytes y esta pesa 57.9 kilobytes, lo cual es bastante aceptable. Si pones una imagen ya de 500 kilobytes, no, pues es una imagen bastante pesada. A lo mucho te recomiendo que llegue a una imagen de 100 a 120 kilobytes, a lo mucho. Si rebasa eso, la imagen es muy pesada y puede hacer que tu sitio tenga un tiempo de carga bastante largo. En este caso vamos a subir un archivo y como no tenemos la imagen, bueno, las imágenes en el servidor, nos vamos a la sección que dice subir archivos y aquí nos dice que podemos arrastrar el archivo o en dado caso seleccionamos y nos abrirá y abriremos las carpetas en donde en este caso vamos a arrastrarlo directamente, lo arrastramos, soltamos y carga de inmediato la imagen. Aquí el texto alternativo, podemos poner cualquier texto alternativo, pero recomiendo que sea por lo regular la palabra clave y podemos ponerla aquí, redactar en WordPress, que es nuestra palabra clave. Obviamente le puse otra combinación de palabras, pero para que sea detectable la palabra clave. Y le ponemos aquí establecer imagen destacada. Y como vemos nos estableció la imagen destacada y si se dan cuenta también nuestra calificación subió a 73. De 70 pasamos a 73. Y esto es por el uso de imagen. Aquí se ha encontrado la palabra clave en un atributo del texto alternativo de las imágenes. Por eso es importante siempre poner en tus imágenes la palabra clave, ya sea en una combinación o directamente la palabra clave en las imágenes. Muy bien, volvemos otra vez al documento, bueno, al ajuste del documento y ponemos el extracto, que es de lo que más o menos va a tratar nuestro artículo. Podemos poner, aquí ya va a dependerá de lo que va a tratar tu artículo y cómo redactes. Hago énfasis de que trates de redactarlo como si lo estuvieras platicando a una persona más, a un conocido tuyo, a un familiar o a alguien que es ajeno a este tipo de temas. Muy bien, si se dan cuenta, pues ya puse un pequeño extracto de más o menos de lo que va a tratar este artículo, que es prácticamente cómo redactar en WordPress, ¿no? Igual siempre trato de incluir la palabra clave, que en este caso es redactar en WordPress, y así este pequeño extracto va a mostrarse a la hora que se publique. Muy bien, ahora igual es muy importante siempre de guardar cambios. Algunas veces podemos llegar a tener un problema de conexión o que se nos pueda apagar la computadora o X causa. Sí, entonces para esa razón siempre hay que tener, más bien hay que saber guardar nuestros artículos. En este caso le damos aquí en esta pestañita que dice solo guardar. Solamente aquí le vamos a apretar. De hecho, hay varios plugins, pero en general WordPress cada cierto tiempo hace un guardado automático, pero no cabe más bien volverla a guardar, es decir, siempre estar guardando cada cambio constantemente. Por ejemplo, aquí lo estamos guardando y aquí ya se guardó. No importa si son 5, 6 veces o 7 veces, o inclusive si pones una letra en un renglón, siempre trata de poner en esta opción de solo guardar. En esta opción es la de publicar, pero te recomiendo que lo hagas ya cuando esta etiquetita se ponga ya en verde o esté lo más cercano al 100%. Y la vista previa es prácticamente cómo se vería el artículo, más o menos como te vas dando una idea de cómo se va a ver tu artículo. Si le damos aquí, va a empezar a generar una vista previa de cómo se va a ver tu artículo en tu blog. Por ejemplo, aquí está nuestra vista previa, tenemos nuestra imagen destacada, nuestro título, esta pequeña sección de dejar comentarios, esta opción es para poner una categoría, esta se hace igual aquí en el artículo y en este caso quien lo redactó, en este caso pues
va a ser su servidor, y aquí se va mostrando cómo va quedando el artículo. Obviamente pues aquí va quedando, está cortito porque apenas llevamos casi 150 palabras, entonces pues lo ideal es de que llegamos a lo mínimo, que son 600 palabras. Cerramos esta opción, ya está guardado. Muy bien. Ahora, ¿cómo ponemos una imagen? Podemos ponerle aquí en el último párrafo que estábamos escribiendo, le damos enter y enseguida nos genera otro bloque, pero nos da por default un bloque de texto, o es decir, un bloque de párrafo. Entonces, para poner una imagen le ponemos en este simbolito del más, que aparece por lo regular siempre del lado derecho del bloque, y nos dice añadir un bloque. Le damos ahí y nos muestra un submenú y buscamos la que dice imagen. Ahí está, ya tenemos la imagen, ya tenemos un bloque previo de cómo se vería una imagen. Por lo regular igual yo trato siempre que nuestras imágenes siempre queden centradas, trato que las imágenes en mis artículos queden siempre centradas, no trato de que queden derechas, ni del lado izquierdo ni del lado derecho, ¿va? A menos de que pues tenga un formato especial y que quiera llamar la atención de un usuario, pero por lo regular siempre trato de que sean centradas. De hecho, si son observadores, nuestro Rackman de 73 se incrementó a 74. ¿Por qué? Porque estamos incluyendo imagen. Lo ponemos aquí en subir. Nos vamos a la carpeta donde tenemos nuestras imágenes, bueno, donde queremos subirlas, y le ponemos esta imagen que está libre de derechos de autor. Ponemos en abrir y pues de inmediato nos empieza a cargar la imagen en nuestro artículo. Y aquí ya es cuestión tuya de qué tamaño quieres que tu imagen. Por ejemplo, si quieres que esté chiquita, muy grandota, en fin. Te recomiendo un tamaño mediano para que igual no sea lastimoso ante la vista del usuario. Y en el pie del texto igual, trata de poner un texto alusivo a lo que está redactando con la palabra clave. Por ejemplo, ponemos aquí un puntito. Muy bien, ya tenemos ese pequeño texto. Si se dieron cuenta, nuestra calificación bajó ahora a 68. ¿Por qué? Cada vez que ponemos un texto, bueno, un pie de texto a una imagen con la palabra clave, lo va a contar como parte del artículo, y por ende va a decir que nuestra tasa de repetición de palabras clave se incrementó. De hecho aquí nos está diciendo que es del 2.96 y está diciendo que tiene 5 veces, ¿va? Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es incrementar el número de las palabras. ¿Para qué? Para que volvamos a tener una densidad de tasa de repetición de palabras óptima. En este caso estoy copiando el mismo texto que le estoy poniendo aquí a la imagen. Me voy aquí al ajuste y me voy a la sección de bloque y me voy donde dice texto alternativo, y aquí pongo mi texto alternativo. Copio exactamente lo mismo, que es lo que hicimos hace rato con la imagen destacada también, ponerle su texto alternativo con la palabra clave. Le damos aquí en guardar, me está guardando, me queda guardado. Ahora si quieres ver cómo quedó, le das aquí en vista previa, y ya cuando se configura la página, más bien carga la página, tenemos aquí ya nuestra imagen puesta en el artículo con su pequeño texto alternativo, ¿va? La vista previa siempre va a ser de gran ayuda para ver cómo se vería tu artículo antes de que lo publiques. Y para ver también si tienes algún error o cosas así por el estilo. En este caso vamos a irnos un poco a lo que es la redacción, ¿va? Ya mencionamos anteriormente que los textos no deben de tener muchos renglones. Por ejemplo, si te das cuenta, solamente tiene 2 a 3 renglones, inclusive hasta 4. No más. ¿Para qué? Para que no se haga pesada la lectura al usuario. Pero también uno de los factores que luego hace que la lectura se haga pesada es que todo se ve igual. En este caso, este pequeño texto que está aquí, pues se ve algo simple, se ve siempre igual. Entonces algo que yo por lo regular hago es siempre poner las letras en negritas. Aquí tenemos la opción
como si usáramos el Word de Office. Subrayamos y tenemos aquí la opción de poner las letras en negritas. Por ejemplo, aquí y ponemos y nos pone el texto en negritas. Igual, si quieres poner este texto, esta palabra aquí, la subrayas, le das en la B y queda igual de negritas. También la podemos poner en cursiva. Por ejemplo, aquí quiero poner esta en cursiva, le pongo aquí en la I, en lugar de italic o cursiva, y la pone en cursiva. Si te das cuenta, bueno, nos vamos dando cuenta, la lectura se va haciendo un poco menos pesada, es decir, ya no se ve tan repetitivo el texto. A que esto no lo marque el RACMAT es algo que debes de tener muy en cuenta. ¿Para qué? Para que tu usuario no se te vaya. Trata de poner siempre un número considerable de palabras en negritas o en cursiva. ¿Para qué? Para que tu usuario, vuelvo a repetir, no se te vaya y no se aburra con la lectura de lo que estás escribiendo. Inclusive puedes combinar letra negrita con itálica. Y ya que hayas acabado de hacer esto, pues le damos aquí guardar. Aquí cabe mencionar que entre mayor número de veces pongas una imagen, aquí la etiquetita del RACMAT se va a ir incrementando. Te recomiendo igual que cada vez que pongas una sección de texto pongas una imagen o cosas así por el estilo, un video. Igual procura que el video no sea muy pesado ni que tenga derechos de autor, pero trata igual siempre de poner un video o cosas relacionadas así por el estilo. Ahora vamos a agregar un encabezado con la palabra clave, es decir, para que aquí alcance más el rango de casi 8%. Le damos aquí en la sección de más o de añadir un bloque y nos vamos a encabezado. De inmediato nos da el formato para que pongamos un encabezado. De hecho, aquí nos entrega la etiqueta de H2, que es el encabezado siguiente según la jerarquía de encabezados. Este encabezado que tenemos aquí es el principal, es un H1, y a partir de aquí todos los encabezados que se pongan son H2 hacia abajo. Inclusive si le apretamos aquí donde dice cambiar el nivel del encabezado, nos aparecerá H2, H3 hasta H4, y aquí ya dependerá de cómo estructure este artículo. Vamos a dejarlo aquí en este caso de H2, y vamos a tratar de poner un encabezado con la palabra clave, obviamente jugando un poco con las palabras. Por ejemplo, podemos poner, muy bien, y si se dan cuenta tenemos ya 71. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí la palabra clave, redactar en WordPress, en un encabezado. De hecho, si nos vamos aquí, checamos esa opción, aquí ya nos aparece la palabra clave objetivo se ha encontrado en los subencabezados, es decir, en esta parte de aquí, y así incrementamos la calificación. De hecho, la calificación debe ser un poco más alta, pero si recuerdan, tenemos una calificación un poco menor. ¿Por qué? Por la densidad de palabra, que es de ahorita de 3.41. ¿Por qué? Porque volvimos a repetir la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Incrementar nuestro número de palabras para que quede estabilizado y incrementemos la calificación de nuestro RACMAT. Le damos aquí en guardar para que no haya ningún inconveniente, y a partir de aquí pues ya vamos a empezar a ir redactando conforme quieras ir desarrollando tu artículo. Bueno, pues como aquí vemos, ya hemos avanzado en la redacción. Obviamente pues no iba a grabar la redacción paso por paso porque pues es algo tardado. Nos damos cuenta, nuestra calificación ya llegó a un 86 de 100. Esto pues dado a que nuestra redacción, nuestro contenido de palabras ha llegado a lo que son las 2057 palabras. Si no mal recuerdan, habíamos llegado a ni siquiera 600, y por eso nuestra calificación estaba en 74, 70 y tantos. Pero si nos damos cuenta, pues ya cumplimos varios de los puntos de aquí del RACMAT. Por ejemplo, ya cumplimos la mayoría, bueno, no la mayoría, todos los puntos del SEO básico, entre ellos el contenido de 2057 palabras.
Tenemos también cumplido todos los puntos de la legibilidad del título y la legibilidad del contenido, perdón. Ya hemos incluido imágenes, se dan cuenta. Tenemos aquí nuestros textos, párrafos cortos, obviamente incluyendo palabras en negritas, palabra en itálica o cursiva, como la quieren llamar, poniendo imágenes con su pie de página y su texto alternativo. Y hemos ya desarrollado un artículo pues bastante amplio con las ideas que queremos expresar y todo esto, el snippet, todo hemos hecho poco a poco que nuestro artículo haya crecido y ya tenga pues 2000 palabras exactamente. De hecho, si aquí le dan en este botón, pues ya aquí nos presenta las palabras utilizadas, en total de palabras 2057, el número de encabezados que en este caso hemos utilizado, que son 19, el número de párrafos, que son 52, y en total se han utilizado 102 bloques. Y aquí, como vemos el esquema del documento, tenemos nuestro esquema, vaya la redundancia, de cómo va quedando nuestro artículo. Si se dan cuenta, lo va anidando desde el título principal, H2, H3, si se dan cuenta cómo van cómo lo va ramificando, cómo va metiendo ese tipo de indentación. Va muy bien. Lo único que nos resta entonces sería cumplir con este punto que dice adicional, que es lo que se relaciona a lo que es recursos externos o links externos y los links internos. ¿Por qué es importante tener links externos? Prácticamente, si ponemos un link que apunte a nuestro sitio en otro lado, vamos a generar más tráfico y hacer que nuestro artículo sea más importante. Y un link interno pues obviamente también genera un poquito más de tráfico, es decir, enlazar recursos internos de nuestro sitio web a nosotros mismos, a la redundancia. Cuando vas empezando redactando en WordPress y si no tienes ningún artículo, pues va a ser un poquito difícil cumplir ese punto. Lo ideal es que estés creando contenidos constantemente cada mes, o planifiques un periodo de tiempo cada cuánto vas a crear un nuevo contenido, pues para que tengas contenido que enlazar, ¿no? En este caso vamos a tratar de primero cumplir lo que son los enlaces internos. Muy bien. En este caso, como es una entrada de nuestro sitio de Deblotech, obviamente pues ya tengo aquí mi dirección URL que voy a enlazar. Esta es la dirección URL de mi contenido interno. Muy bien. Yo lo que hago por lo regular para tratar para meter el vínculo es buscar palabras que se le relacionen más o menos con el título que tiene el artículo. Por ejemplo, de hecho aquí en esta URL nos están diciendo, lo está diciendo que es un producto mínimo viable. Podemos yo aquí lo que les aconsejo es podemos acceder al buscador de palabras. ¿Cómo lo hacemos esto? Apretamos control F y enseguida pues nos saca un pequeño buscador y aquí podemos introducir el número de la palabra que queremos buscar. Por ejemplo, podemos buscar producto y si se dan cuenta, pues obviamente hace un registro pues de toda la página en general, pero si se dan cuenta no me está registrando esta palabra en mi artículo. Entonces pues buscaremos por ejemplo otra que sería desarrollo, vamos a suponer. Aquí está y aquí ya me lo marca dentro del artículo. De hecho me dice que esa palabra está repetida 2 veces. Entonces, ¿qué hago? Ya que localicé mi palabra, la subrayo con mi cursor, y aquí en este menú, si recuerdan que lo hemos venido trabajando, es un menú tipo especie de Word de Office. Lo mencionaba anteriormente, aquí podemos poner la alineación centrada del lado izquierdo o del lado derecho. Aquí no nos presenta la opción de el texto justificado. Se puede hacer con un CSS, pero pues eso ya es otra historia. Ahorita nos estamos enfocando a algo más básico. Entonces pues nuestro texto ahorita lo vamos a dejar alineado
Del lado derecho tenemos este botoncito bueno, aquí dice bold, que es para poner el texto en negritas, y tenemos nuestro texto, bueno, el botoncito I que dice italic para inclinarlo, ponerlo así tipo cursiva. Y llegamos al que nos interesa, el que es para poner links, este simbolito que parece como un clip o una cadenita y dice aquí add link. Le damos aquí y de inmediato nos va a abrir un cuadro para que pongamos nuestra URL. Si es por ejemplo, un recurso interno y no quieres estar saliendo de tu página y todo eso, puedes ingresar el título de tu artículo, por ejemplo, producto, y aquí por ejemplo estamos poniendo la palabra producto y nos salen todos los artículos que tienen la palabra producto. Por ejemplo, que es el que queremos enlazar, que es un producto mínimo viable y 2 formas de desarrollarlo, 5 tips geniales de descripciones de producto, etc. Esta es una muy buena manera pues de enlazar tus artículos sin la necesidad de estar saliéndote de la ventana o abriendo otra ventana y copiando pues la URL. De cualquier forma también se puede hacer pegando la URL, que es esta, y quedaría listo. Pero en este caso vamos a poner este link, que es el de aquí, que es un producto mínimo viable. En este caso lo vamos a copiar y lo pegamos. Ahí está. Y le damos en este botoncito de aquí que dice aplicar o simplemente en. Y ya está. Ya tenemos nuestro link insertado de una manera interna. Y si se dan cuenta, nuestra calificación llegó ya al 91. Ya prácticamente nuestro artículo está del otro lado. Muy bien, y si nos damos cuenta, si vamos a verificar nuestra sección de puntos a calificar, pues ya tenemos el de los links internos cubiertos. Solamente nos faltarían 2, que es los links externos, que debe de enlazar un recurso externo, un link externo, y por lo menos que ese link tenga un contenido no follow, ¿va? Muy bien, entonces por ejemplo para eso pues yo recomiendo que si vas a enlazar links externos de manera externa a tu artículo, trates de que sean por ejemplo noticias o temas relacionados a lo que estás redactando. No vas a poner otros artículos pues porque prácticamente sería que estás poniendo a tu competencia. Entonces pues como que no conviene mucho poner a tu competencia en lo que es la cuestión de links externos. Algo que también recomiendo mucho, y es que vamos a poner un link externo, es que sea un link pues que tenga alta relevancia, que tenga alta popularidad. Hay muchas herramientas que nos ayudan a determinar eso. Por ejemplo, está la herramienta de Mossbag, que es la que ocupo pues para determinar qué sitios son los que son de alta relevancia, tienen alta popularidad, alta autoridad. En este caso pues ya saqué un link. Este va a ser mi link que voy a meter. Es algo relacionado, por ejemplo, relacionado a lo que estoy haciendo, que es la redacción. Así ayudará a un diario. Diario se refiere a lo que es redacción. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Buscamos una palabra perdón, que se relacione al link que vamos a poner. Por ejemplo, en este caso voy a poner redacción. Buscamos, aquí ya nos está marcando, nos está subrayando desde antes, y vamos a buscar dónde sería el lugar más óptimo. Por ejemplo, aquí ya encontré un lugar. Entonces lo único que resta hacer aquí es copiamos el link, subrayamos el texto. Ya que lo habíamos subrayado, hacemos el mismo proceso anterior. Nos vamos al botón de Add Link, le damos aquí. Muy bien, y lo que resta sería pues pegar el vínculo. Le damos Enter o en aplicar. Y listo, ya se adherió nuestro link. Y si nos damos cuenta, nuestra calificación llegó al 97. Hubiera subido un poquito más si nuestro artículo hubiera llegado a las 2500 palabras. Pero eso no importa. Si se llega al 100,
pues qué bien, ¿no? La verdad. Pero no importa si no llega al 100. Lo más óptimo es que todos estos puntos que están aquí, todos estos, lo que es los puntos de adicional, el SEO básico, legibilidad del título y legibilidad del contenido estén en verde. De hecho, si aquí también nos damos cuenta, perdón, nuestra palabra clave también ya está hasta en verde. Tenemos nuestra palabra clave en verde. Lo que quiere decir es que nuestro artículo ya está pues casi listo para poder publicarlo. Obviamente pues no basta solamente con poner un link interno o externo. O sea, en los links internos pues es obviamente que va a depender de tu contenido, el número de contenidos que tengas de tu sitio web. De links externos, perdón, pues trata de que sean por lo regular 5 o 10 links externos. Obviamente pues con noticias o temas relacionados a lo que estás redactando. Ya que pongas esos textos, bueno, esos links, perdón, en tu artículo, pues ya prácticamente lo único que restaría sería pues publicar tu artículo. Obviamente primero le damos en guardar, pues cualquier cosa, ya lo está guardando y listo, quedaría todo listo, ¿va? Para que lo empecemos ya a publicar. Bueno, pues ya el artículo ya se puede decir que está listo. De hecho, si hacemos un pequeño repaso, pues vemos que todo ya está en verde, todos los puntos ya están en verde. O sea que quiere decir que nuestro artículo pues es de alta calidad al motor de búsqueda. En este caso, por ejemplo, si nos damos cuenta, yo pues sí quiero hacer mucho énfasis en esta cuestión de la palabra clave. Vemos aquí que nuestra palabra clave tiene 1.12 de tasa de densidad de repetición, lo cual habíamos dicho que es lo que se debería de mantener, el 1%. Si llega a llegar hasta pues el 2, no hay tanto problema. Si llegas ya al 2.4, debes de tener un poco de cuidado porque quiere decir que la estás repitiendo un poco, ya un número excesivo de veces. Si ya pasa de plano del 2.5 a 2.98, inclusive si llega ya al 3, pues te estás pasando de las veces en que estás repitiendo la palabra. Trata siempre igual de que la palabra clave sea el 1% del contenido total que estás redactando. Por ejemplo, aquí estamos redactando, pues, ¿qué será? 2000 palabras. Vamos a dejarlo en 2000 palabras y está apareciendo en 23 veces mi palabra clave que está apareciendo. Que pues el 1% de 2000 palabras pues sería 20. Que en este caso pues está cumpliendo. Nada más no estamos pasando por 3 veces, por eso lo marca como 1.12. Otro consejo que te quiero dar es que cuando redactes, trates de hacerlo como si se lo estuvieras platicando a un amigo más, a tu papá, a tu mamá, a tu novia, a tu pareja, a quien sea. Si somos especialistas en algún tema y cuando estemos redactando lo hacemos pues muy técnico, usamos mucho tecnicismo y todo eso, quizás las únicas personas que nos puedan entender serían personas igual especializadas en el tema. Y lo cual no es malo, pero nuestro número de usuarios sería un poco más reducido. Aquí lo ideal es de que pues tu número de usuarios se incremente. ¿Cómo sería entonces para incrementar ese número de usuarios? Trata siempre de redactar para un público en general, es decir, redacta tanto para un especialista como para alguien que es ajeno al tema. Tienes que encontrar ese punto medio de cómo cómo redactarlo tanto para un especialista y para una persona ajena. Así generas un contenido más amigable y que todos puedan entender, y por ende también aumentas tu tráfico y tu número de usuarios. También es importante tener en cuenta las reglas básicas de ortografía. Por ejemplo, una regla básica en la redacción es no poner puntos en los encabezados. Por ejemplo, aquí tenemos un punto, este punto no va, lo quitamos nada más, porque es lo que nos indica la mayoría de las veces las reglas básicas de la ortografía: no poner puntos en los encabezados. También hay que saber dónde utilizar, por ejemplo, la H, palabras que tienen H, palabras que no tienen H,
vuelvo a repetir, esta ortografía básica, donde poner punto y aparte, donde poner punto y seguido, donde poner comas. Es importante también tener ese gran conocimiento, si no, pues también nuestra redacción va a quedar un poco pesada y lo que lleva a que no sea entendido. Muy bien, y pues prácticamente pues esto sería todo. Espero que esto te sirva. Es un poco extenso, lo sé, pero créeme que si lo llevamos al pie de la letra y lo cumplimos poco a poco, vamos a hacer que nuestros artículos queden muy óptimos y vas a ver cómo se incrementa el número de usuarios en tus sitios web. No me queda más que pues despedirme. Espero te haya gustado, vuelvo a repetir, espero te haya gustado este video y nos estaremos viendo pues en la próxima ocasión. Hasta pronto y pues hasta el siguiente video. No olviden darle like a este video si les gustó. No olviden igual suscribirse a nuestro canal y si les gustó nuestro contenido de nuestro canal, activen la campana de notificaciones. Hasta el siguiente video y hasta la próxima.